cuestiones de la clase que fue grabada, ¿sí? Antes de arrancar estrictamente con lo que está programado para hoy. Profe, yo tuve una duda nada más con los videos que subió. Sí, la verdad que si tuviste una duda sola, son pocas, porque vieron que es algo, un tema denso, ¿no? Porque tiene muchos conceptos nuevos, así que adelante, Martín, sí. Nada, cuando desarrolla el diferencial o el delta I con la integral, que hace lo de U por B menos B diferencial U, o sea, el integral por partes. Efectivamente, sí. No entendí bien por qué cuando lo desarrolla, en vez de seguir con delta I prima, pone delta I normal en vez de delta I prima en una parte. Bueno, a ver, por un lado, puede ser que al escribir haya cometido un error como los que tantas veces ustedes, bueno, muchas veces ustedes me han hecho notar, te falta un prima por ahí, un primazo por allá, y que sea un error de esos, ¿no? Sí, profe, me parece que en una fue, pero nada, seguía el I normal. Digamos, a ver, estoy repasando acá con mis apuntes, ¿sí? Yo en un momento tenía delta I, es decir, la variación, ¿sí?, del principio variacional, digamos, era la derivada parcial de f con respecto a I por delta I más la derivada parcial con respecto a I' por delta I'. ¿Estamos hablando de esto? Sí, esa misma. Ahí Claro, estaba integrado y había un diferencial X. claro. Entonces, este es discúlpenme, acá, esto es el delta de F. La delta Porque F. el principio variacional I dice que la integral de x1 a x2 de f, f que depende de x, y e y', diferencial x, es lo que el principio variacional nos dice que la solución del problema corresponde a un extremo, el mínimo, de esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que proponemos para encontrar el mínimo de esto es hacer la variación de I e igualarla a 0. ¿Está bien? Y la idea es que hacer la variación de I para un funcional, no para una función, para un funcional que depende de una variable X, de I, que es función de X, ¿no? Y de I', que va a ser también función de X, el cálculo de variaciones, planteándolo como un análogo al cálculo diferencial, dice, hace la variación, igualala a 0, y de ahí vas a sacar el extremo, ¿no? Así como cuando tenemos una función, la derivamos con respecto a x, y de ahí despejamos el valor que la hace mínimo, ese es el esquema análogo con el variacional, con la variación, que es con lo que utilizamos para resolver principios variacionales. Hay que decir variación 50 veces distinta. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, al hacer la variación de I, es la integral de la variación de F. ¿Sí? Esta cuenta que tenemos aquí, esta expresión de la variación de F, vendría a ser en análogo que si yo tuviese una función de X y de Y, ¿sí?, siendo X e Y, en este caso, variables independientes, ¿no? Si yo tuviese una función f que depende de dos variables x e y, ¿sí?, si yo tengo que hacer el diferencial f, hago la derivada parcial de f con respecto a x por diferencial x, ¿no?
más la derivada parcial de f con respecto a y por diferencial y. ¿No? Eso. Derivo con respecto a cada una de las variables y multiplico por el diferencial. Aquí el análogo en el funcional es derivar con respecto a las funciones y e y' y multiplicar por la variación de las funciones, ¿no? Por eso es la derivada de f mayúscula con respecto a y por la variación de y, más la derivada de f del funcional con respecto a y' por delta i'. Resulta ser que esta delta i' es la variación de la derivada de y con respecto a x, ¿no? El prima no es otra cosa que una notación para indicar derivada de y con respecto a x. Y créanme, digamos, que puedo permutar la variación con la derivada y es lo mismo que hacer la derivada de la variación de y con respecto a x. Entonces, luego, cuando planteamos la variación de y es igual a la integral, bueno, de la variación de f, diferencial x, es que cuando tengo y' lo reemplazo por la derivada de la variación de y respecto de x, entonces explícitamente en lo que sigue del razonamiento a partir de este punto, ya la derivada de, discúlpenme, ya y' no aparece más. Digamos, esta es la lógica que hay que seguir. Luego que me haya cometido algún error en la exposición, bueno, no está exento de que eso haya ocurrido, ¿sí? Pero, ¿cuál es la idea central de todo esto? Que tomen el concepto, ¿no? Que aprendan el concepto de cálculo de variaciones, que es como el análogo para el cálculo diferencial, pero para cuando trabajo con funcionales, que son funciones de funciones. Y utilizo entonces el cálculo variacional de forma análoga que aquí usamos el cálculo diferencial para encontrar el extremo, ¿sí?, de I, del principio variacional. Y luego de hacer la integral por partes, que la integral por partes no es más que una anécdota de cómo se resuelve en este caso, ¿sí?, que habrá que adaptar para distintos, pero digamos, para distintos principios variacionales. Esta estrategia de integral por partes es la que se usa para los que son de nuestro interés, ¿sí? Digamos que la integral por partes dentro de esta exposición de lo que hay que transmitir dentro de este tema es un concepto secundario para que vean ustedes cómo sale. No le digo que le ignoren, que no le den bolilla. Sí, fíjense cómo sale. Sí, es la parte del proceso de aprenderlo, ¿sí? Pero el concepto fundamental es que si yo tengo un funcional asociado a un principio variacional y ese funcional depende de una variable independiente, x, de una función de x y de la derivada de la función de x, es decir, la derivada de y con respecto a x, es equivalente resolver este problema, es decir, de encontrar el mínimo, a pedirle a f que tiene que cumplir con esta condición.
¿sí? La que resulta luego de la integral por partes, el lema fundamental del cálculo de variaciones, etc. Entonces lo que yo sé es que si a mí me piden la solución de este problema y yo encuentro la y de x que satisface esta ecuación diferencial, garanticé que es la y de x que hace mínimo y. En cambio, si yo quiero encontrar la solución del problema probando soluciones de y sobre el principio variacional, podré seguir buscando, buscando y buscando, pero nunca tengo pruebas de que haya encontrado la mejor. Profe, te hago una consulta con eso que dijiste. Sí, por favor. El hecho de encontrar lo que me lo hace más corto, o sea, esto no se puede mostrar que se cumple, simplemente es como algo que tenés que creer lo que es así y se va a dar, como lo de Newton sería. Exactamente. El principio variacional, que en este caso está asociado, o lo tenemos representado por esto, ¿sí? Matemáticamente, exactamente, es algo que es un principio. Alguien lo propone y hay consenso de las cosas funcionan así porque vemos que describe los fenómenos naturales con suficiente precisión. Entonces, es como las leyes de Newton. Las leyes de Newton uno no espera que nadie las demuestre, sino que la tiene, ve que funciona. Bien, bien. Digamos, es Una igual que la consulta. teoría de relatividad de Einstein, ¿no? Una consulta, ¿esto va a ser indistinto si eso está en coordenadas cartesianas? O sea, también es aplicable para coordenadas polares, intrínsecas, lo que sea. Excelente, efectivamente. Esto es independiente del sistema de referencia. Acá fíjense que estoy usando X e Y, no como en el sentido de coordenadas cartesianas, sino que en el sentido de una variable independiente e Y una función de X. Por ejemplo, en lo que a nosotros nos importa, nos atañe, para este curso, X es el tiempo, Y de X es la posición, e Y' es la velocidad. Porque la derivada de la función con respecto a la variable independiente, si es el tiempo, resulta ser la velocidad. Entonces, asociamos este f con el ejemplo con el que yo enuncié hasta ahora, en el jueves, que decíamos que eso podemos llamarlo el lagrangiano, que es la diferencia de la energía cinética menos la potencial. Es decir, que yo tengo un problema donde solo hay fuerzas conservativas, que evoluciona de un estado 1 a un estado 2, es decir, del tiempo 1 al tiempo 2, supónganse que es un sistema de partículas, ¿sí? Sistema de partículas unidas por resortes, este problema que veamos que es conservativo. En un instante 1, todas las partículas tienen sus posiciones y sus velocidades, para tiempo igual a 1. Para tiempo igual a 2, están en otra configuración. ¿Sí? Y ahora lo que yo estoy diciendo es así. La trayectoria que van a seguir las partículas, que serían el I de X, ¿no? Para ir de la configuración asociada en el tiempo 1 a la configuración asociada del tiempo 2, va a ser la que minimiza la integral de L, diferencial de tiempo, entre T1 y T2. ¿No? Entonces, fíjense, T1 y T2 adoptaron lo que antes, presentado con una variable genérica, era X, la variable independiente. Y L, que es T menos B, depende de la posición, la energía potencial depende de las posiciones, ¿no? Porque es
La energía potencial en este caso estaría asociado a lo que se acortaron o alargaron los resortes, y la velocidad, porque al estar la energía cinética, son las derivadas de las posiciones respecto del tiempo, las I' aquí. Entonces, esto quiere decir que el camino, que uno podría decir, no, esta parte, camino, y recuerden que el camino sería este camino I para esta partícula y este camino para esta otra, pero podría ser también este y todos los que se me ocurran, ¿verdad? Bueno, y para la tercera partícula, por supuesto. Y yo podría ir probando camino, que yo desde el más lógico, que digo una línea recta, ¿no? Eso con cierta intuición, pero podría proponer las ridiculeces más grandes que se me ocurran. Podría hacer esta cuenta, ir calculando el I e ir diciendo, o ir seleccionando el que me dé el menor valor de I como la respuesta del problema. Pero hacer esa búsqueda de forma exhaustiva es imposible. Pero si yo ahora tomo la energía cinética, el lagrangiano T-B, y lo hago acá, jugar el valor de L, y hago las derivadas, y llego a unas ecuaciones diferenciales, que me resulta que me dan las ecuaciones diferenciales del problema. Y las encontré con un método alternativo a Newton. En la práctica, ¿sí?, para resolver problemas, entonces nunca hacemos estas cuentas de la integral de L o de F entre T1 y T2 y nos ponemos a probar por ahí. No, sino que directamente usamos esta fórmula, ¿no? Las ecuaciones de Euler-Lagrange. Quiere decir que de ahora en adelante, ustedes para resolver problemas conservativos se olvidan de Newton y lo que hacen es, escriben la L, T-B, hacen estas derivadas y lo que resulta es la ecuación diferencial. Y van a ver que les va a resultar mucho más natural hacerlo de esa forma que hacerlo con las leyes de Newton. Pero, ¿qué sucede? Y basándome también en el ejemplo sencillo de la clase que está en video, que era el del sistema masa-resorte. Profe, porque estuve viendo mis apuntes de la clase de video. En el Lagrange, el menos no tiene que estar en el otro, o sea, no en el I apóstrofe, sino el otro I. Signo menos. No te entendí una parte, me dijiste el Signo menos. No tendría que el signo estar. menos. Al menos lo que me estaba fijando en el resumen. No sé si es invariable o. Sí, lo escribí al revés. Sí. Ah, bueno. No lo sé. Sí, igual como es cero da lo mismo, pero sí. No, porque como Nada menos uno. más para estar, sí, nada más para estar seguro. Correctísimo. Sí. Sí, no, es importante, digamos, capaz que no influye, pero es importante porque como luego esto uno lo empieza a aplicar de forma sistemática y tipo máquina a hacer chorizos, es decir, uno tiene que escribir nada más la energía cinética, la potencial y deriva, ¿sí? Es como que tiene que tener siempre dispuesto todo de la misma forma para que el proceso sea automático, casi algorítmico, ¿no? Una vez que uno tiene la energía cinética y la potencial, esta cuenta la puede programar en una computadora, digamos. ¿Sí? Pero termino una idea. Yo en el video lo mostré para el ejemplo de la masa y el resorte. Y salió facilísimo. Pero ¿qué sucede? Todo esto que yo mostré hasta acá está bárbaro, pero
aunque teóricamente es completo y es consistente y es general, y está faltando proveer las herramientas que se precisan para que sirvan para resolver cualquier tipo de problema. En un punto, el primero dice, no, pero mirá, los problemas no conservativos, ¿qué es lo que hago? Bueno, vamos a tener que entonces discutir y presentar lo que llaman el principio de D'Alembert, que es el que se utiliza para resolver problemas con fuerzas de naturaleza general, es decir, con fuerzas no conservativas. Y la otra es ver en qué sistema de referencia lo resolvemos para no trabajar con ecuaciones superfluas. Para trabajar estrictamente con el número de ecuaciones que precisamos. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que si digo a qué me refiero con esto, engancho con la clase de hoy. Fui llevando el agua como para mi modilino. Antes de arrancar ahí, agotemos sus consultas, preguntas, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta más? No, yo solamente para preguntar, esta ecuación diferencial de Lagrange ya no va a ser la ecuación del movimiento de la partícula, ¿no? La ecuación diferencial. Perfecto. Después la vas a tener que integrar igual que si hubiese llegado ahí aplicando Newton. Bien, bien. ¿Sí? Y otra cosa, no grabo la clase, pero no sé si va a grabar después. Disculpa. Sí, bueno, ahora cuando arranque con lo nuevo lo grabo. Sí, no, esto no me di cuenta. Sí, pero lo pongo a grabar, sí. Una consulta más. ¿Los ejercicios se pueden resolver tanto con Newton como con esto de Lagrange? ¿O es solamente con lo de Lagrange? Con Newton se te va a complicar la vida tremendamente. Porque en el ejemplo del resorte era como más fácil aplicar la ley de Newton que la ecuación. Claro. Bueno, puede haber ejemplos sencillos donde que uno... Es como que cuando el problema es muy sencillo, es como hacer sobreingeniería, ¿no? Como decís, mirá, tenés que clavar un clavo en la pared, agarrar un martillo y martillalo, no vengas, qué sé yo, para poner un cuadro acá arriba, ¿no? Sobre mi escritorio. Y acá, ¿dónde más o menos? ¡Pum! Martillo. Y si no, pero yo pondría apuntar con un láser donde quiero el coso y hago una simulación de la pared y un render 3D para ver cómo me queda el cuadro. Digo, no, es un cuadrito ahí en la pared, ¿no? Entonces puede ocurrir eso, un problema muy sencillo, no vale la pena utilizar todo esto. Pero vamos a ver que cuando empieza a haber problemas que vinculan muchos cuerpos, que interactúan con ligaduras, con Newton se hace inmanejable. ¿Sí? No es que no se pueda hacer, pero precisan manipular muchísima más información. Y ahora la idea es utilizar la mínima cantidad posible, y eso nos lo deja hacer Lagrange. ¿Sí? O digamos, lo que llama la dinámica analítica, basada en principios variacionales. Pero las leyes de Newton siguen valiendo y sí, se pueden utilizar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si luego, como está todo encadenado, lo que vamos a ver seguro va a aportar a seguir aclarando el panorama. Digamos. Porque ahora eso que vimos un poco más abstracto lo vamos a hacer más palpable a trabajar con algún ejemplo. Bueno, pongo a grabar antes que me olvide. Recording in progress. Y dejo
momentáneamente en el freezer todo esto que veníamos de los principios variacionales, etcétera, etcétera, para, por decirlo de alguna forma, desarrollar la caja de herramientas. Es decir, incorporar algunos conceptos que vamos a tener que utilizar para hacer estas generalizaciones que les decía, a estos elementos, a estos conceptos de principios variacionales, para que queden como una herramienta práctica, ¿sí? De utilidad práctica, general. Entonces, vamos a empezar con ligaduras. ¿Qué son las ligaduras? Ligaduras son restricciones que imponemos a un problema, ¿sí? Que imponemos a los grados de libertad de un problema, diciéndolo en pocas palabras. Entonces pensemos en lo siguiente. Yo tengo un cubito, bueno, lo seguimos tratando como partícula, ¿no? Pero le doy volumen para hacer más gráfica la descripción. Entonces, que siga, o tomémoslo como un cuadrado, está bien, abandonemos por ahora la idea de partícula. Esto es un cubo, bueno, un cuadrado en el plano, un rectángulo, mejor dicho. ¿Cuántos grados, le pregunto, cuántos grados de libertad tiene este rectángulo de movimiento en el plano? 3. 3, claro, se puede mover, 2 traslaciones, se puede mover en X, se puede mover en Y, y puede rotar. Genial. Ahora yo digo que está siempre apoyado sobre un plano. ¿Sí? ¿Cuántos grados de libertad le quedan? 2. 2. ¿Por qué? Porque... Puede moverse horizontal o girar. Claro, pero como tiene que estar apoyada toda la superficie sobre el plano, eso le impide también rotar. ¿Sí? Entonces, era un problema que en principio tenía 3 grados de libertad, y la ligadura, que en este caso fue decir que tenía que estar siempre apoyado una de sus caras contra el piso, le quitó 2 grados de libertad. Y entonces, esta fue la ligadura. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como consecuencia de las fuerzas de ligadura, disculpen, como consecuencia de la ligadura, aparece sobre el cuerpo una fuerza de reacción, ¿sí? Que en este caso es la normal del piso. Veamos otro ejemplo. Ahora sí, tengo una partícula en el plano. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 2. Movimiento en X y en Y, ¿no? La idealización de partícula o masa puntual hace que su movimiento, el grado de rotación, no sea considerado. Pero si ahora con esa partícula hago un péndulo, ¿sí? ¿Cuántos grados de libertad le quedan? 1. ¿Sí? Porque la partícula está restringida a moverse sobre una circunferencia igual a la longitud del hilo del péndulo. ¿Sí? Si digo que tiene que estar tenso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí la ligadura lo que ha hecho es vincularme X con Y. En el caso anterior me sacó de encima el movimiento en X, el movimiento en Y. Solo me quedó X como coordenada libre. Aquí, si estoy trabajando en coordenadas cartesianas, me quedó un solo grado de libertad, porque hay un solo movimiento posible, pero ¿qué pasa? Me estableció un vínculo entre X e Y, ¿sí? Que va a estar, por ejemplo, dado por el ángulo de la oscilación, van a estar vinculados a partir de funciones trigonométricas de θ.
Entonces, acá tenemos los conceptos del número de grados de libertad y qué son las ligaduras. Ahora bien, las ligaduras pueden, en general, digamos, las ligaduras se pueden clasificar. Si yo digo que la ligadura se puede escribir como una función que depende de las posiciones de las partículas, porque puede ser un problema que tenga varias partículas, y el tiempo e igualadas, y se puede escribir como igual a 0, decimos que estas son ligaduras del tipo holónomo. Por ejemplo, si algo que involucre más de una partícula es lo siguiente: tengo dos partículas en el plano. Pero, entonces, ¿cuántos grados de libertad en total tengo en este problema? 4. 2 para la partícula 1 y 2 para la 2. Pero resulta que ahora las 1 por una barra rígida. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La partícula 2 no se puede mover independiente de la 1. Yo puedo mover la 1 a lo que quiera, al lugar que quiera, pero la 2 se va a tener que mantener sobre una circunferencia de radio L alrededor de donde se me ocurra poner la partícula 1. Entonces, como que de 4 grados de libertad que tiene el problema, estar unidas por una barra rígida le sacó 1 grado de libertad, ¿sí? Y me dejó solamente 3 grados de libertad disponibles. ¿Sí? Y este vínculo yo lo podría decir, la posición de la partícula, lo podría escribir, la posición de la partícula 1 menos la posición de la partícula 2 al cuadrado menos L cuadrado igual a 0. ¿No? Estoy haciendo la distancia al cuadrado menos la distancia, digamos, la diferencia de posiciones al cuadrado menos el largo de la barra al cuadrado igual a 0. Fíjense que lo puedo escribir como una función que depende de las posiciones igualada a 0. Entonces, un vínculo holónomo. Profe, no entendí por qué 3 grados de libertad. Por lo siguiente, porque pensalo de esta forma. A ver, cambio de color. Ahora yo digo, muevo la partícula, voy a ponerle números a las partículas. ¿Sí? Esta es la partícula 1 y esta es la partícula 2. M1 y M2. Ahora pensemos lo siguiente. Yo muevo la partícula 1 a lo que me da la gana. Quiere decir que tengo, a donde se me dé la gana. Quiere decir que tengo 2 grados de libertad disponibles, ¿no? Entonces pongo la partícula 1 acá. ¿Dónde va a estar la partícula 2? Y podrá estar en una circunferencia de radio L alrededor de la partícula 1. ¿Sí? Porque la barra es inextensible. Entonces, ¿cuántos grados de libertad me quedaron para la partícula 2? 1, porque podré elegir únicamente la orientación de la barra. Entonces, en total, tengo 3 grados de libertad. Bien. Obviamente podría haber hecho el mismo razonamiento moviendo donde se me antojaba la partícula 2 y después me quedaba limitada la posición donde podía estar M1. Y otra forma todavía es lo siguiente. Si yo ahora asimilo la partícula 1, la 2 y la barra que las unen, ya no como una partícula, sino como un cuerpo rígido, como el cuadrado o el rectángulo del primer ejemplo, ¿qué puedo hacer? Y trasladarlo en X, trasladarlo en Y y rotarlo. 3 grados de libertad. ¿Sí? Este ejercicio que estamos viendo de identificar los grados de libertad que luego nos quedan disponibles para luego de aplicar los vínculos, es un concepto importante y una habilidad que hay que desarrollar porque
la precisamos hacer antes de resolver los problemas con dinámica analítica, como vamos a ver. ¿Sí? Para recién después meterlo en la máquina de la energía cinética, la potencial, bueno, y lo que haga falta. Profe, Sí, ¿podrías repetir el por qué es igual a 0? ¿por qué esta expresión? No, en la Claro, función. En la función. aquí. Sí, sí, ahí. No, eso porque lo enuncié. Yo digo, los vínculos que puedo escribir como en una función igualada a 0 es del tipo holónomo. Esto lo propuse. Ah, bien. Y del otro lado, ya que lo mencionaste. Allá en R1 menos R2 al cuadrado menos L cuadrado. Entonces, a ver, me ordeno, ¿sí? F de R1, R2, RD de tiempo igual a 0, dije, si es así, eso lo propuse. Aquí, R1 menos R2 al cuadrado, lo que hice fue escribir con inspección del problema cómo es la ligadura entre estas dos masas. Entonces, el razonamiento, quizá fue muy rápido, es así. La distancia entre las masas es R1 menos R2. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Esto lo quiero transformar en un escalar, entonces lo elevo al cuadrado. Y además me va a dar siempre positivo, ¿verdad? Entonces, si esta distancia al cuadrado, yo quiero que sea igual, quiero que la distancia sea igual a L. Si acá tengo la distancia al cuadrado, pongo L cuadrado. Y esto lo puedo escribir como R1 menos R2 menos L cuadrado igual a 0. Ah, bien, listo. Ya lo vi. Genial. Sí, ahora voy a decir, la verdad que ¿para qué tanto lío? Bueno, porque vamos a ver cuáles son las no holónomas, que es muy sutil, y vamos a ver por qué nunca puedo hacerlo de esta forma. Fíjense que eventualmente acá también aparece el tiempo. ¿Por qué? Y porque yo acá podría tener una barra telescópica en la que la longitud es función del tiempo. ¿Sí? Una barra que se va alargando a 2 metros por minuto. Bueno, sería un R, dependería de las posiciones y del tiempo. Bueno, porque L es función del tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora no viene la otra clasificación. Si no se puede escribir igualada a 0, es no holónoma. Vaya clasificación, ¿no? Todas las cosas son o no son algo. Vínculo no holónomo. ¿Y cuál es ese caso? Por ejemplo, que yo tengo un pececito en una pecera circular. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El pececito se puede mover adentro de la pecera, pero no esférica la pecera, pero no traspasar el vidrio, la pared de la esfera. ¿Sí? Tengo una esfera que confina el movimiento de una partícula. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si tomo un sistema de referencia en el centro de la esfera, este es el vector posición, lo que yo digo es que R tiene que ser igual o menor que A. ¿Sí? Cuadrado, de nuevo, para que me dé siempre positivo. Donde A es el diámetro el radio de la esfera. Entonces estos, si lo quiero escribir todo en el primer igualado a 0, no puedo. Me queda esto menor o igual que 0. Entonces este es un caso de vínculo no holónomo. Es decir, que no se puede escribir como f de R1, R2, T, etcétera, igual a 0. Fíjense que sí podría ser función del tiempo, porque si esto fuese una partícula, por ejemplo, adentro de un globo, no la pecera, sino una partícula dentro de un globo, y yo el globo lo voy inflando, A es función del tiempo, y sería holónomo, no holónomo. Y luego la otra clasificación es, si es función del tiempo, se llama
Si es función del tiempo, se llama reónomo el vínculo. Quiere decir que este caso que yo di con la barra rígida de L constante, que con el L, la longitud de la barra que depende del tiempo, o la bolita dentro del globo que yo iba inflando, me iba aumentando el radio en función del tiempo, o acá aumentaba la longitud de la barra en función del tiempo, es holónomo y reónomo, porque se puede escribir igualado a 0 y además depende del tiempo. Y si no es función del tiempo, es esclerónomo. Entonces, principio de esta definición en la práctica no es que cuando resolvemos los problemas decimos es holónomo, reónomo, esclerónomo, pero es una nomenclatura que tenemos que saber, bueno, para interpretar los textos, ¿sí? Para estudiar. Pero uno puede decir, depende o no depende del tiempo. Pero bueno, y es más sencillo, más directo, pero esta es la nomenclatura que tenemos que conocer. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos un sistema, un problema, identificamos el número de grados de libertad que potencialmente tiene, dado el número de partículas, cuerpos que formen parte del mismo, sin que hubiese ligaduras. Van a ser, claro, lo tienen claro ustedes, si es una partícula va a tener 2 grados de libertad si está restringida a moverse en un plano, 3 si tiene en el espacio. Si es un cuerpo rígido van a ser 3 en el plano y 6 en el espacio. ¿Sí? Luego, si uno le quita el número de grados de libertad que resultan de las ligaduras, le queda el número de grados de libertad que precisa caracterizar para poder definir unívocamente la posición la configuración del problema. ¿Sí? Entonces yo diría, y mirá, en el primer problema que se movía sobre el plano inclinado, adelanté a lo que viene, que se mueve restringido sobre el piso, con que vos me des la coordenada X es suficiente. En el caso del péndulo, mira, con que me des la coordenada θ es suficiente. Digamos, si en el primer caso me das la coordenada X, me podés decir por teléfono, X es igual a 8 metros, yo entiendo dónde fue a parar el cuerpo. Si me decís el péndulo θ menos 2 grados, no, hay una sola configuración posible. Si para el problema de las dos masas unidas por la barra, vos me decís como grados de libertad, mirá, te voy a dar X e Y que corresponden a la posición del punto medio. Y el ángulo alfa, que es el ángulo rotado respecto de la horizontal. Yo sé cómo está dispuesta el sistema. No hay nada, no hay problema. ¿Sí? Bueno, estas coordenadas que tienen esas características y además que son linealmente independientes entre ellas, son las que se llaman coordenadas generalizadas. Y esto es clave. ¿Se entiende fácil? ¿Podrás repetir? Claro, entonces las coordenadas generalizadas, ¿sí?, es el mínimo número de parámetros que preciso para describir la configuración del sistema, del problema. Y tienen que ser coordenadas linealmente independientes.
¿Qué quiere decir linealmente independiente? Y que si yo muevo una, el resto no tiene por qué verse no tiene que afectarse. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo, bueno, acá un techo de referencia y voy a hacer un péndulo doble. ¿Sí? Que en este momento está en esa configuración. Tengo dos masas puntuales. Y bueno, esta es la masa 1, esta es la masa 2, esta tiene parte tiene longitud 1 y esto longitud 2. Entonces, arranquemos la cuenta. ¿Cuántos grados de libertad tendrían dos partículas en el plano? En total, 4 grados de libertad, ¿no? Traslaciones en los dos ejes coordenados, cada uno de ellas. ¿Cuántos grados de libertad le quitan las sogas? Y uno cada uno, ¿no? Ya lo vimos. En el otro ejemplo, lo volvemos a razonar aquí. Resulta que debido al primero L1, digamos, la restricción que impone la cuerda L1, con me queda solamente disponible un movimiento para la masa M1. ¿Sí? Todavía no hago el ángulo porque eso lo vamos a discutir. ¿Sí? Si yo le fijo, digamos, son unas posiciones, si yo lo quiero trabajar en coordenadas cartesianas, que tienen que estar en el lugar geométrico que corresponde a un círculo de radio L1 con centro en el anclaje. Entonces, para la masa M1 solamente puedo elegir una posición arriba de ese círculo, donde fijo X y me queda determinado, digamos, parejas de X y que están vinculadas. Y una vez que coloqué M1 donde se me antojó, M2 tiene que estar en un círculo de radio L2 alrededor de ella. Entonces tengo solamente 2 grados de libertad que en principio son los que quiero resolver, los que quiero hallar las ecuaciones diferenciales. Porque una vez que yo tengo las ecuaciones diferenciales para la posición de una coordenada que me defina la posición de M1 y otra que me defina la de M2, tengo el problema resuelto. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que identificar, seleccionar esas coordenadas, porque no son únicas, de forma que cumplan con la condición de ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque lo voy a precisar de esa forma para aplicar los principios variacionales. ¿Está bien? Entonces, yo propongo dos ángulos. Este ángulo, que voy a darle con la nomenclatura de Q1, porque normalmente las coordenadas generalizadas se las identifica como la letra Q minúscula y 1, 2, 3 según cuántas haya. ¿Sí? Si nos queda ya enganchado, digamos, con la nomenclatura de los libros, etc. Y luego voy a elegir Q2 así. Entonces, a mí me dan estos dos ángulos, no hay cómo errarle para describir esta configuración del problema. Y fíjense que la elección que hice hace que, y básicamente tiene que ver con respecto a qué posición estoy midiendo el origen de los dos ángulos, hace que sean linealmente independientes, hace que éstas sean linealmente independientes. Porque están las dos respecto de la vertical. Fíjense que si hubiese elegido como coordenada generalizada, cambio de color con la que está mal, voy a poner este. El ángulo Q1, la que ya está marcada, y luego elijo como
Q2 el ángulo entre los dos péndulos, no sirve. ¿Por qué? Porque no es linealmente independiente de las anteriores. ¿Por qué? Y porque si yo varío una, varían las otras. No puedo variarlas de forma independiente sin que las otras se vean afectadas. ¿Por qué? Y porque una tiene Q2, la rosa tiene el origen donde me lleva Q1. ¿Está bien? Profe, disculpa, el L1 y el L2, que también son datos como para que yo sepa dónde está la masa, Son no fijos. cuenta nada como dato acá. No, son datos y impusieron las ligaduras, porque me están diciendo la masa M1 se tiene que mantener siempre a una distancia L1 del punto fijo, y L2 se tienen que mantener siempre a una distancia, bueno, L2 de M1. ¿Sí? Fíjense que yo también podría haber elegido coordenadas cartesianas para este problema. Entonces, yo podría decir, mira, como coordenada para la masa 1, hago esta distancia que la llamo I. ¿Sí? Si yo doy la distancia I, estoy diciendo dónde me encuentro, digamos, estoy dando la altura y estoy dando la posición donde se tiene que encontrar sobre el círculo, ¿no? Porque para cada coordenada I que yo le dé, hay un círculo que pasa por esa posición, ¿no? Por esa coordenada. Entonces, esa distancia I, bueno, voy a ser coherente con lo que estaba diciendo, sería Q1. Ahora para la masa 2. Si yo digo que mi coordenada generalizada es esta que está aquí, está mal. ¿Por qué? Porque yo al variar Q1, es decir, varío la altura de la masa 1, voy a variar la altura de la masa 2. ¿Está bien? Y por lo tanto, voy a variar la magnitud de esta definición de esta propuesta de Q2. No son linealmente independientes. Puedo escribir una en función de la otra. Entonces, si lo quiero hacer con alturas, lo que tengo que hacer es poner el origen de la masa de Q2 a partir de la masa 1. Y ahí sí funcionan como coordenadas generalizadas bien definidas. ¿Por qué? Porque una vez que con la coordenada Q1 yo di la posición de M1, se lleva puesta, digamos, a la masa 2, y a partir de ahí miro la posición de la masa 2. ¿Sí? Digamos, es lo mismo que ocurre con Q1 y Q2, medidas identificadas como posiciones angulares. ¿Sí? Porque una vez que yo fijo el valor de Q1, mando la masa 1 donde sea. Y luego, respecto de la vertical, mido Q2 y queda bien definido como queda definido linealmente independiente. Entonces, dicho de otra forma, esto es como que al par de valores para las coordenadas generalizadas, Q1 y Q2, en este caso, y podrían ser más, según el número de grado de libertad que tenga el problema, si a mí me dicen,
sé de qué se trata en la geometría, sé cómo está, cuál es la configuración, sé cuál es la geometría del problema. Y me dicen por teléfono, Q1 tanto y Q2 tanto, yo tengo una sola opción de cómo dibujarlo. ¿Está bien? Profe, pero en el caso de las coordenadas naranjas, no tenés solo una posibilidad. Bueno, lo que sí, tenés razón, porque el círculo es simétrico, entonces hay dos posiciones posibles, ¿no? ¿A eso te referís? Claro, sí, sí. Sí. Bueno, en ese sentido, sí, esas coordenadas, bueno, lo que pasa es que esas no las usa nadie justamente por eso, ¿no? Las que se usan normalmente son las de los ángulos. Pero tenés toda la razón, muy excelente observación, pero sí, Q1 y Q2 son linealmente independientes, que es la idea que en principio quería enfatizar. ¿Está bien? Excelente observación. No son prácticas, no son buenas para utilizarlas, no son las... Igual, profe, ¿Cómo? si quisieras combinarla, ¿no tendrías 4 posibles? Bueno, efectivamente, yo ahora puedo elegir como coordenada generalizada Q1, la de la masa 1, digamos, para la masa 1, y luego para el grado de libertad asociado a la masa 2, la posición angular, y sirven. Entonces, fíjense que estaría utilizando un sistema de coordenadas polares, ¿sí? Con la posición L1 constante, que sería el ρ, y θ igual a Q1, y sería un sistema fijo, porque tiene su origen en O, que es un punto fijo, el anclaje, y luego estaría utilizando, para terminar de describir el problema, un sistema de coordenadas móvil, si quieren, cartesiano, con la posición Y o X, o como quieran llamarla, asociada a Q2. Entonces, fíjense que el problema lo describimos en la mezcla del sistema de coordenadas que se nos antoje. Siempre que tengamos un juego de valores para todas ellas que nos permitan dar una única, linealmente independiente entre ellas, y nos permitan dar una única configuración. Con las limitaciones que tiene en este caso Q1 y Q2 naranja, que para el caso de los círculos no sabemos si está yendo para la izquierda o para la derecha la oscilación, si es horario o antihorario. Pero permítanme ignorar eso, porque refuerzo la idea de la independencia, quiero reforzar la idea de la independencia lineal en este punto. Profe, una consulta. Sí. ¿La forma más fácil no sería hacer siempre un sistema polar desde el origen o desde un punto fijo? Pero no resultarían linealmente independientes. Porque vos podés, a ver, vos te referís, voy a hacer otro dibujo para poder decir, bueno, acá tengo esto, el primer péndulo, exagero el segundo para que después me salga más fácil el dibujo. Aquí, acá, y vos decís, mira, pongo ahora un sistema polar. Bueno, tengo que hacer, supongamos que tomo la referencia, que es más, tomo la referencia horizontal, ¿sí? Y tengo el ángulo es, bueno, no importa, tendría este ángulo, ¿sí? Que sería θ1, que me da la posición asociada a la masa 1, ¿sí? Y luego este vector posición, ¿no? Con su ángulo, así, θ2. Sí, pero con ρ y θ. Bueno, y este, exactamente, y este sería ρ2, ¿sí? O sea, ρ1 siempre va a ser el mismo, pero bueno, ρ2 va variando. Claro. Lo Entonces podés pones en resolver. función de ρ y θ y te queda siempre independiente uno de otro. Bueno, no. Entonces,
¿Este es un sistema de referencia bueno? Sí. ¿Puedo usar que yo Newton con esto? Sí, no hay ningún problema y está genial. Pero, primer defecto para lo que precisamos nosotros ahora para usar principios variacionales, dinámica analítica, es que está metiendo en juego más variables de la que estrictamente preciso para caracterizar el problema. Porque tengo que escribir ρ, θ 1 y θ 2. Tengo 3 coordenadas. Cuando este problema tiene solo 2 grados de libertad. Así que me está sobrando algo. ¿Sí? Vos decís, bueno, pero recién, si yo tengo L1 y tengo L2, y acá hay un triángulo, por el teorema del coseno puedo relacionar siempre ρ1 con L1 con L2 y escribir ρ2 en función de estos ángulos, y dejo 2. Bueno, está bien. Es complicado, pero lo puedo reducir a 2. Pero no sirve, suponete que dejas todo en función de θ1 y θ2, pero no sirve porque θ1 y θ2 no son linealmente independientes. Y yo quiero que sean linealmente independientes para que me sirva todo lo que vamos a ver. ¿Está bien? ¿Por qué no son linealmente independientes? Porque si yo le doy un valor arbitrario a θ1, o digo, dado un valor de θ1 arbitrario, yo ahora lo varío, lo muevo, varío θ2. ¿Sí? Porque si incremento, por ejemplo, reduzco, por ejemplo, el valor de θ1, me va a quedar ahí la masa 1. Y luego, yo acá, la L1 y L2 lo mantuve perpendicular, así que lo mantengo perpendicular ahora y mantengo la misma distancia. Y aquí vendría a parar la masa 2. ¿Sí? Yo solo moví θ1. Quiere decir que el ángulo entre las dos, L1 y L2, lo mantengo igual. Y M2 viene a parar acá. Y resulta que varió θ2. Entonces, θ1 y θ2 no me sirven para lo que preciso. ¿Está bien? En cambio, si tomaba θ2 respecto, como hice antes, respecto de la vertical, ¿sí? Bueno, estoy en la misma situación que lo que le marcaba antes, que son linealmente independientes. Porque yo puedo mover la masa 2 sin que se mueva la masa 1, y puedo mover la masa 1 sin mover la masa 2. Disculpen, puedo variar, esta última oración que dije, olvídensela, confundí masa con... Puedo variar la coordenada 1 sin que varíe la coordenada 2, y puedo variar θ2, la coordenada 2, sin que varíe la 1. ¿Está bien? Entonces, esta restricción de que sean linealmente independientes, ¿sí?, es algo que estoy imponiendo ahora de prepo, por capricho. ¿Por qué? Porque es lo que preciso para lo que sigue. ¿Está bien? Entonces, la habilidad de identificar los grados de libertad que tiene el problema, cuántos me quedan operables, digamos, que puedo variar, y seleccionar coordenadas generalizadas que me permitan describir el problema, es una habilidad que hay que desarrollar para utilizar dinámica analítica. Y van a ver algo que le van a agarrar la mano enseguida. ¿Sí? Es como que uno tiene que hacer tener capacidad de hacer unos working models mentales, ¿sí?, así virtuales,
imaginarse cómo se mueven las cosas y seleccionar las coordenadas. Y además, como luego va a tener que escribir energía cinética y eventualmente también energía potencial para calcular el lagrangiano, uno también las elige con un ojo viendo que tal cosa se le simplifique. ¿Sí? Entonces fíjense que yo eligiendo, yo tengo que escribir la energía cinética a este sistema de partículas, voy a tener que escribir la velocidad absoluta tanto de la masa 1 como la de la masa 2. ¿Sí? Entonces, si resulta que con Q1 escribo, ya es la coordenada absoluta de M1, la energía cinética la escribo muy fácil. Y luego, si Q2 resulta ser una coordenada relativa que tiene M, en este caso, con el origen en el sistema del sistema móvil sobre M1, bueno, es fácil escribir de ahí velocidad absoluta como relativa a masa arrastre, digamos, ¿no? Claramente lo que depende de Q2 va a estar asociada a las magnitudes relativas, ¿sí? Y lo que depende de Q1 al arrastre. Y no me complico para escribir la velocidad. Entonces, muchas veces de las múltiples opciones que hay para calcular, o para calcular no, para proponer, para seleccionar, mejor dicho, las coordenadas generalizadas, elijo aquella que veo que me va a simplificar los cálculos. Bueno, para esos cálculos todavía no se los di completos, ¿sí? Pero bueno, con base en lo que ya vimos, puedo ir adelantando algunas ideas. Bueno, son 6:10 casi. Es buen momento para hacer una pausa. ¿Tenemos alguna pregunta antes? Bueno, hacemos entonces una pausa de 10 minutos hasta ahí 20 y continuamos. Bárbaro.